Agárrense de la silla porque hay que agarrarse de algo para no caerse con el relato corto picaresco de Daniel Defoe, quien hace ya más de 300 años escribió un cuento que nos habla de astucia, envidia, superstición, mentiras, manipulación, rumores, codicia y cómo utilizarlas en beneficio propio. Con ustedes, El fantasma provechoso en su versión modificada. Un señor vivía en un antiguo monasterio que convirtieron en una casa que, además de vieja, estaba ya en muy malas condiciones. El señor recibió una herencia con la que podía construirse un castillo, pero para ello debía primero demoler la casa monasterio, lo cual implicaba mucho tiempo, trabajo, esfuerzo y dinero que él no estaba dispuesto a gastar en ello. Así que empezó a pensar en la forma de hacerlo sin tener que invertir en el proyecto. Un día encontró unas cuantas monedas de oro en un pedazo que se cayó de la chimenea. Fue así como se le ocurrió la idea de inventarse que en la casa había un fantasma, que rondaba por allí porque había dejado un tesoro escondido y ahora quería rescatarlo. Este sí que sabía de supersticiones. Cogió entonces una sábana vieja y con ella se hizo un disfraz para personificar al espectro. Además, preparó un explosivo con azufre añadiéndole algo de pólvora, de modo que al explotar el artilugio se hiciera una llamarada que dejara un intenso olor a azufre. Luego el dueño empezó a difundir el rumor de que en su casa había un fantasma, incitando la curiosidad de los vecinos. Les comentó que él lo había visto rondar en silencio por la vivienda y que producía una llamarada quedando un intenso olor a azufre. Como la casa había sido un convento, les dijo también que él había oído que allí había escondida una gran cantidad de monedas de oro, de seguro un gigantesco botín que el fantasma quería ahora recuperar y por eso rondaba por la casa. Pero por supuesto, los monasterios son un lugar muy propicio para tener muchas riquezas acumuladas. Había varios que no le creían una historia tan inverosímil. Entonces el astuto manipulador aprovechó la ocasión para pedirles a todos que fueran esa misma noche a su casa para que ellos pudieran comprobarlo por sí mismos. Sea que le creyeran o no, la curiosidad fue más fuerte, así que muchos fisgones estuvieron en la casa esa misma noche. Cuando llegaron, el dueño les dio a todos la bienvenida y esperó a que hubiera una buena concurrencia para poder empezar la función. Entonces, sin que nadie lo notara, se escabulló de entre la gente para ponerse el disfraz y entrar por el lado opuesto de la estancia. Se paseó lentamente por el recinto hasta que pudieron verle todos los que estaban allí. Cuando captó la atención de los presentes, hizo explotar el artilugio y quedó el lugar inundado de olor a azufre. Los vecinos estaban asombrados por lo que habían acabado de presenciar. A ninguno se le ocurrió atrapar o al menos tocar al tal fantasma. Más fácil se creyeron lo de la aparición sin que nadie se lo cuestionara. Qué supersticiosos resultaron los vecinos. En medio de la confusión, el propietario se escabulló de nuevo, se quitó el disfraz y volvió a entrar en el recinto. Entonces les dijo a los presentes que probablemente se podría deshacer del fantasma si encontraba el tesoro, que debía ser muy grande si el espectro estaba merodeando la casa queriendo recuperarlo. En otras palabras, les dio la excusa perfecta para su ambición. Los vecinos se fueron de la casa murmurando entre ellos. Contaron lo ocurrido a todo el que pudieron, cada quien añadiéndole un poco para hacer más interesante el cuento. Tremenda bola de nieve que crecía sin control. Así que cada vez eran más los que se pasaban a merodear por la casa. Cuando el dueño los notaba, quemaba azufre y salía disfrazado de fantasma a pasearse por todo lado para que lo vieran los curiosos que se iban convencidos de que un espanto rondaba por allí. Estos a su vez le contaban a más personas extendiendo aún más la mentira. Los vecinos seguían acudiendo a ver el fantasma en las noches y el dueño de la casa, cuando notaba a los curiosos, repetía la función. Cogía su disfraz, se paseaba por el lugar y hacía detonar el artilugio. La gente veía al dueño disfrazado moviéndose por la casa, seguido de la explosión y el olor a azufre, y ya hasta pensaban que el falso fantasma, con las llamaradas, iba a derrumbar la vivienda para sacar el tesoro, que a estas alturas todos daban por hecho que estaba escondido en la casa. Al poco tiempo, el propietario empezó a cavar donde todos pudieran verle. Para entonces, con tanto chismorreo, los vecinos estaban convencidos de que el dueño lo hacía para buscar el inmenso botín que había en la casa. Todos querían el tesoro escondido en la casa monasterio,
Como no podían buscarlo en la noche por lo del fantasma y los curiosos, debían hacerlo de día, con lo cual ellos habrían quedado en evidencia. Llenos de envidia y de codicia por llevarse ellos mismos el botín, por fin se decidieron a hablar con el dueño de la casa, bajo el pretexto de ayudarle para que pudiera deshacerse del fantasma. Pero qué tan queridos los vecinos, muy interesados en ayudar al propietario. Así que le propusieron derribar la casa entre todos y repartir el tesoro. El astuto dueño, algo enojado, les dijo que no sería justo que ellos se quedaran con el botín, pues además iban a demoler toda la casa, por lo que él perdería su tan querida propiedad, quedando solo con los escombros y sin residencia. Así que muy generoso les propuso que si derribaban toda la casa hasta los cimientos y cada quien se llevaba las tablas y escombros que fueran quedando, cuando encontraran el botín, él se quedaría con la mitad del tesoro y les daría la otra parte para que la dividieran entre ellos. Los muy interesados vecinos estuvieron de acuerdo con el trato, cada quien imaginándose cómo iba a mejorar su suerte con tanta riqueza que les aguardaba. Sin perder el tiempo, tomaron sus herramientas y empezaron a demoler la casa en busca del tan anhelado tesoro con el que renovarían su fortuna. Y según lo acordado con el generosísimo propietario, cada uno iba llevándose las tablas y escombros que producía. En las noches seguían viendo la supuesta aparición. Convencidos de que el falso espectro buscaba el tesoro, crecía la codicia de los vecinos por encontrar el botín antes de que el fantasma se lo llevara, por lo que la demolición de la casa avanzaba rapidísimo. Para mantener motivados a los vecinos, el dueño cambió de estrategia. En lugar de seguir apareciéndose como el supuesto fantasma, empezó a distribuir por toda la casa las monedas de oro que había encontrado en su momento. Cuando los vecinos las iban descubriendo, crecía su codicia que les hacía seguir con la demolición. El dueño, muy dadivoso, les permitió que se quedaran con lo hallado para que lo distribuyeran entre ellos, aclarando que el gran botín sí lo partirían. Entonces siguieron los vecinos trabajando con más ahínco bajo la esperanza de hallar el tesoro. De vez en cuando encontraban alguna cosa de valor en la casa, lo que despertaba aún más su codicia, por lo que trabajaron a toda velocidad hasta que la casa quedó completamente derribada hasta los cimientos, libre de tablas y escombros. Entonces por fin el dueño pudo construir su castillo. Se decepcionaron los vecinos al no encontrar el tesoro, pero no podían reclamar nada, pues nadie les había obligado a trabajar de gratis ni tenían la certeza de una recompensa. Acabamos de oír la versión modificada del fantasma provechoso en la que se narra la falta de escrúpulos por parte del dueño para manipular a los vecinos y así conseguir lo que él quiere, utilizando en este caso el fisgoneo, la superstición, envidia y codicia de ellos. El poder de la curiosidad que hace que los vecinos se interesen por una historia completamente inverosímil. La tendencia de los vecinos a creer las cosas sin buscar una explicación lógica, racional y práctica de lo que ocurre. La superstición y codicia que hace que los vecinos crean lo que quieren creer, o más bien lo que les conviene, por muy fantasioso y traído de los cabellos que fuere. La facilidad con que se extiende un rumor sin importar lo improbable que éste sea. Lo irracional que se puede llegar a ser cuando una mentira es repetida por muchas personas, en este caso creyendo que van a encontrar riqueza donde la lógica indica que solo hay miseria. Finalmente, aunque no menos importante, nos habla del peligro que encierran las supersticiones. Y colorín colorado que este cuento se ha acabado. Muchas gracias por ver hasta el final. Si te gustó, apóyame con tu dedito arriba y tus comentarios. Te invito a suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Es gratis y así puedes ver el contenido que estaré subiendo. Si ya estás suscrito, quiero agradecerte tu apoyo con el que cada día somos más. Nos vemos en el próximo video.